soy Sergio Hernández Ramón, médico pasante del Servicio Social en la línea de investigación didáctica en Ciencias de la Salud, y como parte de las actividades de nuestra línea se expone una serie de casos clínicos, que en esta ocasión es colecistitis crónica litiásica, patología quirúrgica de gran relevancia. Comenzamos con la presentación de nuestro caso clínico, siendo nuestro paciente Cisneros Pimentel N., mujer de 35 años de edad, ama de casa, casada y católica, originaria de la Ciudad de México y residente del Estado de México. Como antecedentes patológicos, presentamos alcoholismo positivo desde los 18 años de consumo ocasional. Quirúrgicos, apendicectomía a los 17 años sin complicaciones y cesárea electiva hace 7 años sin complicaciones. Hospitalizaciones previas por parto y cesárea y resto de antecedentes interrogados y negados. Entre los antecedentes gineco-obstétricos encontramos menarca a los 13 años, ciclos regulares a expensas de 28 por 5 días con presencia de dismenorrea, inicio de vida sexual activa a los 18 años, parejas sexuales 4, gestas 4, partos 1, cesárea 1, aborto 2, óbitos 0. Fecha de última menstruación, 1 de junio de 2024. Método de planificación familiar a expensas de implantes subdérmicos, sin problemas durante sus embarazos. Padecimiento actual. Se trata de mujer de 35 años de edad, quien inicia padecimiento actual el día 4 de junio del 2024, con dolor abdominal en hipocondrio derecho de intensidad 9 de 10 en la escala visual analógica del dolor. Esto después de comer tostadas de camarón, por lo que se automedica con metamizol sódico y butiliocina, disminuyendo las molestias. Evolución el día 6 de junio de 2024, presentando cuadro similar tras desayunar huevo con tortilla. Además, el cuadro se acompaña de vómito en 10 ocasiones, por lo que se automedica nuevamente con metamizol y butiliocina, pero al no presentar mejoría, acude al hospital donde es recibida en urgencias con los siguientes hallazgos en la exploración física. Signos vitales. Tensión arterial de 130 sobre 89 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 103 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, temperatura de 37.2 grados centígrados, saturación de oxígeno al 98%, con un peso de 83 kilogramos, una talla de 162 centímetros y un índice de masa corporal de 31.63 metros cuadrados. Hábitus exterior. Mujer traída por sus familiares, de edad aparente similar a la cronológica, consciente, inquieta, orientada en las 3 esferas, cooperadora, Glasgow de 15 a expensas de respuesta ocular de 4, respuesta verbal de 5 y respuesta motora de 6, facie dolorosa, posición antiálgica, aparentemente íntegra, deambulación condicionada por dolor. Cráneo normocéfalo, sin anormalidades aparentes, ojos simétricos con escleróticas ictéricas, una cruz, con pupilas isocóricas normoreflectivas, nariz permeable, cavidad oral subhidratada con adecuada coloración, cuello cilíndrico, simétrico, sin adenomegalias, pulsos palpables, sin incurgitación yugular. A la exploración de tórax y región precordial encontramos tórax normolíneo, simétrico, movimientos torácicos adecuados con ampliación y amplexación adecuados, transmisión de vibraciones vocales adecuado, a la percusión, claro pulmonar en ambos campos pulmonares. Auscultación, con ruidos cardíacos rítmicos, de adecuado tono e intensidad sin soplos, campos pulmonares ventilados con adecuada entrada y salida de aire, ruidos respiratorios sin anormalidades ni ruidos agregados. Abdomen globoso, a expensas de distensión abdominal y panículo adiposo, adecuada coloración e hidratación de piel, con presencia de cicatriz longitudinal infraumbilical en línea media. Se encuentra blando, depresible, doloroso la palpación media y profunda en hipocondrio derecho, que al palpar, durante la inspiración causa pausa súbita de esta. Puntos ureterales superiores y medios negativos bilaterales. A la auscultación se encuentran ruidos peristálticos presentes aumentados en frecuencia. Entre las sospechas diagnósticas tenemos patologías que ocasionan dolor abdominal en el abdomen superior, entre las que se encuentran colecistitis crónica litiásica, pancreatitis, infección de vías urinarias complicada, litiasis renoureteral, enfermedad acidopéptica. Y entre las patologías que se manifiestan con ictericia, hepatitis, coledocolitiasis y colangitis. Para hacer un adecuado diagnóstico diferencial, necesitamos solicitar estudios de laboratorio y gabinete pertinentes, entre los que se encuentran química sanguínea, que en los valores encontrados de nuestra paciente se identifican colesterol total elevado, triglicéridos elevados, bilirrubina total en límites superiores a expensas de bilirrubina directa elevada,
Entre las enzimas hepáticas encontramos elevación de la gamma-glutamiltransferasa, GGT. En cuestión de enzimas pancreáticas encontramos elevación de amilasa. Resto de parámetros dentro de valores normales. Continuando con la biometría hemática, encontramos leucocitos totales en límites superiores a expensas de neutrofilia, restos de parámetros dentro de rangos normales. En el examen general de orina solamente podemos encontrar presencia de urobilinógeno, así como presencia de bacterias y células epiteliales escasas, como hallazgos patológicos. Entre los estudios de imagen solicitados encontramos un ultrasonido de hígado y vías biliares que reporta hígado de situación, morfología y tamaño normal, contornos regulares, bien definidos. La ecogenicidad de su parénquima está incrementada de manera leve y difusa, sin lesiones focales. La vena porta mide 10 milímetros y la vascularidad intrahepática en el sistema portal y arterial sin alteraciones. Vesícula biliar localizada en foseta cística, de morfología piriforme, mide 71.6 milímetros por 37.0 milímetros por 28.4 milímetros en sus ejes longitudinal, anteroposterior y transverso, respectivamente. Su pared mide 5.4 milímetros de espesor. Su contenido es heterogéneo por la presencia de múltiples imágenes poliédricas que proyectan sombra acústica posterior. La mayor mide 8 milímetros de diámetro. Se presentan las imágenes respectivas al ultrasonido, en el que se visualizan imágenes hipoecogénicas que proyectan sombra acústica posterior, además de imágenes en las que se evidencia engrosamiento de la pared vesicular. De esta forma, analizando los resultados de los estudios solicitados, podemos descartar patologías, teniendo como opción, por hallazgos de ultrasonido, colecistitis crónica litiásica agudizada, y por la exploración física la categorizamos como Tokio 1. Continuando con la evolución de nuestra paciente, es ingresada al área de urgencias y se inicia manejo con soluciones cristaloides, analgésicos y antibiótico del tipo quinolona. Se solicita valoración por cirugía general, quien confirma diagnóstico y programa para colecistectomía laparoscópica. Se realiza intervención quirúrgica sin incidentes ni accidentes y pasa a recuperación para vigilancia posoperatoria. Durante su estancia intrahospitalaria, evoluciona de manera satisfactoria sin eventualidades ni complicaciones inmediatas o mediatas a la cirugía. Se brinda alta por mejoría para continuar recuperación domiciliaria. Se dan indicaciones médicas, medicamentos y cita para valoración por cirugía general. Anatomía. La vesícula biliar se localiza en la fosa cística, la cual está ubicada en la parte inferior del hígado, cubierta por peritoneo visceral. A su vez, la vesícula biliar se conecta mediante el conducto cístico con la vía biliar extrahepática, la cual desemboca en la segunda porción del duodeno en la ámpula de Vater, posterior a un trayecto intrahepático uniéndose con el conducto principal de páncreas, o también llamado conducto de Wilson. La vesícula biliar es un órgano en forma de saco que mide aproximadamente 8 centímetros de longitud y de 1.5 a 4 centímetros de diámetro. Se divide anatómicamente en 4 segmentos, los cuales son fondo, cuerpo, infundíbulo o saco de Hartmann y cuello, siendo este último el que se transforma en conducto cístico, que a su vez anastomosa con el conducto hepático común para conformar el conducto colédoco. El conducto hepático común proviene de la anastomosis de los conductos hepático izquierdo y derecho, de los cuales son las primeras porciones de la vía biliar extrahepática. El conducto colédoco posee dos porciones, denominadas extrahepáticas e intrahepáticas, según su localización respecto a este órgano. La desembocadura de la vía biliar intrahepática y el conducto principal del páncreas no sigue una norma en todos los individuos, siendo así la existencia de variedades anatómicas, como se muestra en la imagen. A su vez, la vía biliar también presenta diversas variantes anatómicas, como se muestra. Entrando al estudio fisiológico, comenzaremos hablando de la bilis, la cual es una solución acuosa con diversos solutos. En cantidad, se forman de 500 a 1500 mililitros al día. Entre sus componentes encontramos sales biliares, divididas en primarios, ácido cólico y ácido queno-desoxicólico, y secundarios provenientes del metabolismo de los primarios, ácido desoxicólico y ácido litocólico. Fosfolípidos, dominando la lecitina, siendo del 90-95% y el colesterol. Pigmentos biliares, bilirrubinas provenientes del metabolismo de la hemoglobina, como lo veremos más adelante. Entre las funciones de la bilis encontramos neutralización de la acidez del quimo, digestión y absorción de lípidos,
ruta de excreción de productos de desecho del organismo. Entre los más importantes se encuentran los fármacos y metales pesados. Inmunológica, productora de inmunoglobulina N. Metabolismo de la bilirrubina. Posterior a que el eritrocito cumpla su vida media, 120 días, o que sea destruido por algún factor, viaja al vaso y es fagocitado por el sistema reticuloendotelial. Dicho sistema divide la hemoglobina en sus dos principales componentes, proteína globina y el grupo hemo, conformado por proteínas y hierro. La globina pasa a ser reutilizada por el organismo y el grupo hemo es metabolizado por la enzima hemooxigenasa, la cual escinde dicho grupo en hierro, el cual también es reutilizado por el cuerpo, y biliverdina, teniendo como producto de desecho dióxido de carbono. La bilirrubina conjugada es liberada a la vía biliar y transportada hacia la segunda porción del duodeno para viajar a través del sistema digestivo, donde es metabolizada urobilinógeno por acción de la flora intestinal. Dicho urobilinógeno es oxidado y convertido en estercobilina, sustancia que da color a las heces, y a nivel renal en urobilina, da color a la orina. El urobilinógeno y las sales biliares son reabsorbidas a nivel intestinal y llevadas nuevamente al hígado por la circulación enteroportal, donde es reutilizada por él mismo para producir nuevamente bilis. La vesícula biliar tiene capacidad de almacenar de 30 a 60 centímetros cúbicos de bilis. Entre sus funciones se encuentran reabsorción de agua y electrolitos, absorción de bicarbonato y almacenamiento de la bilis. Histológicamente posee tres capas: mucosa, muscular y serosa. En la mucosa se observan los senos de Rokitansky-Ashkov, los cuales son invaginaciones y engrosamiento del epitelio y músculo liso, que están relacionados con procesos inflamatorios repetitivos de la pared vesical. Para cumplir su función digestiva, la vesícula biliar necesita excretar bilis almacenada, lo cual logra a través de tres estímulos producidos por tres mecanismos, conocidos como conjunto regulación neurohormonal. Estímulo nervioso. Fase cefálica, activada por estímulos visuales y olfatorios principalmente. Fase gástrica, activada por la llegada de los alimentos al estómago. Fase intestinal, activada por la llegada de los alimentos al duodeno. Estímulo hormonal. Colecistocinina, liberada por las células del duodeno. Secretina. Dichos estímulos son propiciados a la ingesta de los alimentos, en especial a los llamados colecistoquinéticos, los cuales son aquellos con alto contenido de grasas. Entrando a la fisiopatología de la colecistitis crónica litiásica, tenemos que hablar de los litos vesiculares, los cuales pueden estar compuestos de colesterol y pigmentos, principalmente, y a su vez mezclas de dichos compuestos con otras sustancias. Los litos más comunes son los formados por colesterol puros. La formación de los litos se da principalmente por aumento de la cantidad de soluto en la bilis, con su posterior sedimentación y cristalización hasta la formación de litos. Definición. Se define como colecistitis al proceso inflamatorio de la vesícula biliar y se otorga el concepto de crónico cuando se producen episodios recurrentes. Por su parte, nos referimos a litiásica cuando en su interior se encuentran litos. Teniendo estos conceptos, nos referimos a cólico biliar cuando se produce dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho, con irradiación en hemicinturón hacia la espalda, con duración menor a 6 horas, acompañado o no de náuseas y vómito, el cual es sugestivo de colecistitis. Entre los factores de riesgo se encuentran el sexo femenino, edad entre los 40 y 50 años, obesidad y sobrepeso, multiparidad y reemplazo hormonal o uso de métodos de planificación familiar hormonales, así como la gestación. A modo de simplificación, se pueden resumir estos factores de riesgo en 5 Fs, por su inicial en la palabra en inglés: female, mujer; fat, obesidad; 40, los 40; fertility, mujeres en edad fértil, reemplazo hormonal o gestantes; y foreign, latinoamericanas. Fisiopatológicamente, el cólico biliar se produce con el estímulo de la colecistocinina, liberada por la alimentación, especialmente alta en grasa, la cual propicia el vaciamiento de la bilis previamente almacenada en la vesícula biliar. Ante la presencia de litos en el interior de la vesícula, los cuales obstruirán el conducto cístico, se obstruirá la salida de la bilis, la cual comenzará a elevar la presión intravesicular, provocando distensión de sus paredes con producción de dolor. Ante la distensión progresiva de las paredes vesiculares y sin liberar la obstrucción, estas pasarán a una serie de cambios patológicos que traducen el tiempo de evolución y complicación de esta, las cuales son hidrocolecisto, que es la edematización de la vesícula biliar; infección, biocolecisto y empiema, las cuales son presencia de pus en la vesícula biliar, intra y perivesiculares respectivamente; necrosis y gangrena,
Al verse comprometidos los flujos sanguíneos venosos y arteriales, la pared de la vesícula biliar presenta estos cambios. Colasco, que traduce la perforación vesicular, siendo el proceso más catastrófico de la vesícula biliar. En caso de lograrse la liberación de la obstrucción cística de manera espontánea, las paredes vesiculares procederán a desinflamarse y regresar a su situación habitual. Sin embargo, tras cada proceso inflamatorio, las paredes vesiculares sufren daño a nivel tisular, apareciendo cicatrices en estas, logrando que la vesícula se torne fibrótica y disfuncional. En el cuadro clínico de la colecistitis crónica litiásica encontramos como síntoma pivote el cólico biliar, que, como antes lo comentamos, es un dolor tipo cólico o pungitivo localizado en el hipocondrio derecho o epigastrio, con irradiación a la espalda, escápula o región interescapulovertebral derecha, de intensidad leve a moderada, con aumento en procesos repetitivos, generalmente secundario a ingesta de colecistoquinéticos. Al interrogatorio y exploración física, encontramos que es un dolor iniciado posterior a ingesta de comida rica en grasas o copiosa, con signos de irritación peritoneal positivos, traducción de morfio positivo y rebote positivo, acompañado de náuseas y o vómitos. En ocasiones puede presentarse fiebre e ictericia, que nos pueden hacer pensar en algún diagnóstico diferencial. El diagnóstico se establece principalmente con la exploración física y estudios de laboratorio y gabinete, entre los cuales se recomienda solicitar biometría hemática, en la que podemos encontrar leucocitosis y neutrofilia, química sanguínea con pruebas de funcionamiento hepático, en las cuales puede encontrarse alteración de las bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina y GGT, así como de la lactato deshidrogenasa. Sin embargo, si no se encuentran alteraciones en estas, no debe descartarse un proceso inflamatorio vesicular. Entre los estudios de gabinete, el que posee más especificidad y sensibilidad, así como su gran accesibilidad y bajo costo, se considera gold estándar el ultrasonido de hígado y vías biliares, aunque también se consideran métodos diagnósticos la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética y la radiografía, más que como método diagnóstico sirven para descartar o confirmar diagnósticos diferenciales. En el ultrasonido de hígado y vías biliares podemos diagnosticar la presencia de cálculos biliares con imágenes hiperecoicas que emiten sombra acústica posterior y cambian a la movilización del paciente, o lodo biliar, que es el preámbulo a los litos biliares con material hiperecoico homogéneo sin sombra. Como diagnóstico diferencial podemos encontrar los pólipos vesiculares, los cuales al ultrasonido presentan irrigación sanguínea y no cambian a la movilización del paciente. Los criterios ultrasonográficos para el diagnóstico de colecistitis litiásica son engrosamiento de la pared vesicular mayor a 4 con presencia de edema de pared, signo de doble halo, distensión vesicular traducida con un diámetro longitudinal mayor de 10 centímetros o transversal mayor de 5 centímetros, signo de Murphy ecográfico positivo, imagen en triple pared con capa hipoecoica central, signo de capas de cebolla, presencia de material ecogénico en el interior de la vesícula biliar y colecciones pericolecísticas. Para ayudar a establecer un diagnóstico más certero, se crearon los criterios de Tokio, los cuales son un conjunto de parámetros que nos ayudan a determinar la probabilidad de un cuadro de colecistitis. Dichos criterios se componen de 3 apartados. Criterios A: signos de inflamación local, los cuales son la presencia del signo de Morphe positivo y presencia de masa, dolor o sensibilidad en el hipocondrio derecho. Criterios B: signos de inflamación sistémica, los cuales son presencia de fiebre, PCR elevada y o leucocitosis. Criterio C: estudios de imagen con presencia de engrosamiento de la pared vesicular, distensión vesicular, Murphy ecográfico positivo, presencia de gas y o fluido perivesicular. Con base a esto, se sospecha de colecistitis con un ítem A más un ítem B y se realiza diagnóstico definitivo con presencia de un ítem A más un ítem B más un ítem C. Una vez establecido el diagnóstico de colecistitis, se debe realizar la estratificación según su gravedad, encontrándose 3 grados. Grado 1 leve, el cual no cumple con criterios de grado 2 o grado 3. Grado 2 o moderado, el cual posee leucocitosis, plastrón en hipocondrio derecho y o evolución mayor de 72 horas. Y grado 3 o grave, la cual está asociado a disfunción de algún órgano o sistema. El tratamiento definitivo de la colecistitis es quirúrgico, siendo de elección la vía laparoscópica. Sin embargo, como parte del tratamiento médico, se brindan medidas generales, sobre todo en la dieta, la cual debe ser libre de colecistoquinéticos, alimentos ricos en grasas. A su ingreso a urgencias, el paciente debe de recibir las siguientes medidas: ayuno, por posible intolerancia a la vía oral, así como protocolo para posible evento quirúrgico, corrección hidroelectrolítica, control analgésico y sintomatológico,
antibiótico según la clasificación de Tokio, siendo grado 1 monoterapia con fluoroquinolona, grado 2 cefalosporina de tercera o cuarta generación, grado 3 carbapenémico. Siempre se debe de agregar metronidazol en caso de sospecha de anaerobio. Se solicitan estudios de laboratorio y gabinete como protocolo quirúrgico, interconsulta cirugía general y, de determinarse tratamiento quirúrgico, prepararse para quirófano. Como parte del tratamiento posoperatorio, se brinda ayuno hasta indicación por anestesiología y cirugía, hidratación endovenosa, control analgésico y sintomatológico, esquema antibiótico según hallazgos de quirófano, cuidados de herida quirúrgica y drenajes en caso necesario y vigilancia estrecha. Al brindar alta médica, el paciente debe continuar de manera ambulatoria con las siguientes medidas: cambio de antibiótico a vía oral, analgésico, dieta, evitar alimentos colecistoquinéticos y aumentar consumo de líquidos, cita para revaloración por cirugía y retiro de puntos y o drenajes, indicaciones médicas y datos de alarma y cita abierta urgencias. Esto sería todo de nuestra parte respecto al tema colecistitis crónica litiásica. Les agradecemos su atención y los invitamos a visualizar el material audiovisual educativo que encontrarán en nuestra plataforma de la línea de investigación didáctica en ciencias de la salud. Gracias.